hora de la mañana, una temperatura digo bien, de 27 grados. Jornada húmeda y calurosa la de la fecha. Y ya estamos también en compañía del doctor Nicolás Ebreinov. Ebreinov, ¿lo pronuncié bien, doctor? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, hablaremos de una enfermedad, de un trastorno neurológico. ¿Está bien el término trastorno neurológico de movimiento? Sería en todo caso... Es una enfermedad. Sí. Una enfermedad, ¿verdad? Un trastorno. El mal de Parkinson, una de las enfermedades más conocidas, o por lo menos la gente lo relaciona con problemas de temblor en la mano, en todo el cuerpo, inclusive con pérdida de memoria. ¿Incluye también eso ya el trastorno en sí, doctor? No, en realidad la enfermedad de Parkinson, por definición, es puramente un trastorno motor. Motor. Sí, se caracteriza por 3 signos que el médico constata. Son la bradicinesia es el principal. Bradi significa lento, cinesia es movimiento, o sea, un movimiento lento. Es el principal de los signos. El paciente es más lento en sus movimientos. Parece haber, dice el libro, un retardo entre el deseo de moverse y la respuesta del cuerpo. O sea, el paciente quiere caminar y después de unos milisegundos recién empieza la marcha, o al girar da varios pasos y después vuelve a caminar. Es como quiere tomar el principal de los signos es la lentitud. La lentitud. También dentro de bradicinesia se pone la disminución de la amplitud de los movimientos, que es la hipocinesia. O sea, el paciente viene a caminar con pasos más chicos, los balanceos que son automáticos al caminar en los brazos. En el paciente con Parkinson pueden verse disminuidos o totalmente abolidos. A veces no balancean los brazos al caminar y esto le da una sensación o un real desequilibrio. Entonces el paciente siente desequilibrio. Es una función importante el del brazo, el de mantener el equilibrio del cuerpo. Es un movimiento reflejo que uno balancea los brazos al caminar. Va el movimiento de la pierna derecha, por ejemplo, se acompaña al movimiento hacia adelante del brazo izquierdo. Entonces eso hace que el centro de gravedad quede en el medio, y cuando el paciente que tiene Parkinson no balancea los brazos, eso tiende a desequilibrarle, ¿verdad? Entonces el principal signo es la lentitud. El segundo pueden ser, o sea, después puede haber uno de dos más, que puede ser el temblor de reposo, que es el que la gente conoce como, o relaciona con el Parkinson, o la hipertonía elástica, que es el tono muscular aumentado. Para explicarles lo que es el temblor. Estoy mirando, doctor, y de repente, el temblor, de repente una persona puede temblar como una reacción inclusive más del cuerpo. Sin embargo, ¿cuándo debe llamarnos la atención ese temblor, por ejemplo? El temblor puede ser básicamente de 3 tipos. Nosotros tenemos un temblor de reposo, que es cuando el miembro no está utilizándose. Por ejemplo, una persona está concentrada, está caminando, entonces en un momento la mano empieza a temblar. El temblor característico es así como cuenta moneda según por definición, pero puede haber cualquier tipo de temblor de reposo, es cuando el miembro no se está utilizando. El temblor que usted me describe es el temblor de actitud. Sí, entonces al poner la mano o las piernas en ciertas actitudes, en ciertas posiciones, se constata el temblor, ¿verdad? Eso es un temblor de actitud. Puede existir en el Parkinson, pero no es lo característico para el diagnóstico, ¿verdad? Y el tercer tipo de temblor sería el temblor de acción, que es cuando nosotros le hacemos algunas maniobras simples como la maniobra del pulgar, del índice a la nariz, ida y vuelta. Entonces el paciente puede tener un temblor al realizar la movilización del miembro, ¿verdad? Eso puede verse a veces en la vida diaria. Por ejemplo, el paciente que se sirve el tereré, que sirve una jarra, al llegar al objetivo empieza a temblar y derrama todo. Entonces el temblor característico no es de actitud, no es de acción, sino que es el temblor de reposo. Cuando el paciente está en reposo, el miembro empieza a temblar. Por ejemplo, está pensando en otra cosa y empieza el temblor. Y el tercer signo es algo que constata el médico, que es el aumento del tono muscular en algunas maniobras. Nosotros le revisamos qué tanto el paciente puede relajar sus miembros y sentimos cierta resistencia a la movilización pasiva. O sea, yo le reviso, por ejemplo, la muñeca y siento que hay una resistencia anormal a la movilización. Esta resistencia empeora cuando el paciente se pone nervioso, cuando le pedimos al paciente que haga un cálculo matemático, o cuando le pedimos que mueva el otro miembro, por ejemplo, en círculo. Al mover, por ejemplo, el brazo derecho, aumenta llamativamente el tono muscular del brazo izquierdo. Eso se llama hipertonía elástica, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es puramente clínico hasta el momento, basado en la existencia del síndrome parkinsoniano, que es... No hay un análisis específico. No hay un análisis específico. El síndrome parkinsoniano es la bradicinesia,
que es la lentitud de los movimientos, la disminución de la amplitud de los movimientos, es el primer signo. Si esto está acompañado de hipertonía, que el médico constata como una rigidez en los miembros, o temblor de reposo, eso es un síndrome parkinsoniano, es el conjunto de síntomas que caracteriza la enfermedad. Entonces, también puede haber otros signos como trastornos de la postura. El paciente tiende a tener una postura en flexión hacia adelante, como jorobado, no levanta bien la cara, tiene disminución de la expresión de la cara, parece una persona siempre enojada, siempre seria o siempre triste. Eso se llama hipomimia. Pero esos son signos que también le llaman la atención al médico, pero lo principal es la existencia de este trío de síntomas, de signos que recién comenté. Ante esto, el médico puede instaurar un tratamiento antiparkinsoniano, y otro signo en favor de que sea enfermedad de Parkinson es la respuesta adecuada o positiva ante estos medicamentos. ¿Es tratable pero irreversible, doctor? Es una enfermedad degenerativa. Degenerativa. O sea, se mueren neuronas, ¿verdad? Es una enfermedad degenerativa, por el momento es incurable, pero gracias a Dios, desde los años 60 se empezaron a habilitar en el mercado farmacéutico sustancias con las que podemos tratar los síntomas de Parkinson, y el paciente puede tener muchísima mejor calidad de vida con el tratamiento adecuado. Décadas atrás se instaló toda una discusión por el tema de la utilización de células madre para la prevención de la enfermedad, como el Parkinson, por ejemplo. Eso no avanzó, quedó ahí nomás. De hecho, Michael J. Fox en su momento había hecho campañas a favor de este tipo de estudios científicos. Sin embargo, ¿cómo quedó eso, doctor? Y en realidad hay algunos que realizan este tipo de tratamiento, no es demasiado eficaz. Puede ser que haya alguna mejoría temporal de los síntomas, pero por ahora la enfermedad sigue siendo incurable. O sea, esta no es una solución definitiva, no le cura al paciente, podría mejorar por cierto tiempo, pero tampoco demasiado tiempo. En varios pacientes esto no tiene una respuesta positiva, o sea, no es un tratamiento que uno haría como primera intención, ¿verdad? El tratamiento por ahora es sintomático, se inicia con un medicamento antiparkinsoniano. Dependiendo de la edad, el médico puede decidir, de la edad del paciente, el médico puede decidir iniciar con levodopa o con pramipexol o con otro tipo de medicamentos, raceginina. Hay varias opciones terapéuticas que lo que pueden conseguir es mejorar muchísimo la calidad de vida, y por bastante tiempo el paciente puede incluso parecer una persona absolutamente sana. ¿Hay un programa del Ministerio de Salud para tratar a estas personas? ¿Existen varios programas específicos? ¿O no? ¿El tratamiento es directamente en el IPS? ¿O la gente, el común de la gente, dónde sigue el tratamiento? En realidad, ¿Que tiene solamente acceso al servicio público de salud o al seguro médico del IPS, ¿verdad? Por ejemplo. En el Ministerio de Salud no hay un programa en sí para los tratamientos neurológicos. Que yo sepa, no hay ninguna campaña, o sea, ningún programa para ninguna enfermedad neurológica en sí, ¿verdad? Existen algunos médicos especialistas que trabajan en el Ministerio. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, pero hacemos consulta. Le indicamos la medicación. En algunos hospitales públicos yo creo que sí hay algunos de los medicamentos para Parkinson, pero hay que saber que estas medicaciones son muy caras y tampoco hay en el Ministerio de Salud todas las opciones. En algunos hospitales hay levodopa, creo, pero yo, por ejemplo, no dispongo de eso en el hospital de trauma. Entonces, es una medicación cara y realmente es una enfermedad bastante difícil de afrontar para una persona de escasos recursos. Ahora, me llega una pregunta también desde los televidentes. ¿El Parkinson avanzado produce alucinaciones? Me preguntan. En realidad, puede existir alucinaciones en la enfermedad de Parkinson, pero nosotros pues en medicina tenemos definiciones. Ajá. Por definición, la enfermedad de Parkinson no afecta la parte cognitiva, o sea, la memoria, la atención, la comprensión, el comportamiento. En principio no afecta, se caracteriza solamente por esa triada que yo mencioné recién. Hay otras enfermedades que sí tienen síntomas de Parkinson y característicamente tienen alucinaciones desde el principio. Esta enfermedad también es frecuente, es la segunda enfermedad degenerativa que causa demencias en frecuencia. Se llama enfermedad de cuerpos de Lewy. Es una enfermedad que se manifiesta con síntomas de Parkinson. Enfermedad de Lewy. Sí, enfermedad de cuerpos de Lewy se llama, ¿verdad? Y característicamente tiene alucinaciones visuales. El paciente ve cosas que no existen y estas alucinaciones son características
porque el paciente hace una fabulación en torno a sus alucinaciones. Por ejemplo, le ve a una persona y ya fabula, o sea, hace toda una historia alrededor de que esa persona vino porque le conoce luego a fulano, a mengana, o porque tiene algún tipo de relación con su esposa, le entra una idea de celos. Entonces la enfermedad de cuerpos de Lewy sí tiene síntomas de Parkinson con alucinaciones. ¿Esa enfermedad puede confundir un poco al especialista o ya desde el principio con respecto al Parkinson, ¿verdad? Porque hay síntomas similares, sin embargo ya se diferencia con la alucinación, pero en principio cuando es reciente eso puede confundir al médico tratante con respecto Ahí al usted Parkinson. me hizo dos preguntas. Al médico tratante en la mayoría de las veces le confunde. Es una enfermedad que no es muy conocida por los que no son especialistas. Al especialista en neurología habitualmente no le confunde, ¿verdad? Claro. Los criterios diagnósticos son bastante claros. Esta enfermedad a cuerpos de Lewy sí se acompaña de un síndrome demencial, un deterioro neurocognitivo. El paciente percibe cosas que no existen, generalmente ve algunos bichos en la comida, en el brazo, en la mano, se autolesiona y después ya empieza a tener comportamientos relacionados a sus ideas delirantes. Por ejemplo, se pone agresivo, se pone a la defensiva, tiene conductas de celos, tiene alucinaciones, se desespera, tiene miedo. Entonces, los criterios son claros en el libro y una cosa importante es que esta enfermedad también tiene una respuesta muy exagerada, o sea, el paciente es muy sensible a los antipsicóticos. Entonces los médicos generalmente en la urgencia, en el momento del paciente que está agitado, agresivo, le dan una dosis mínima de un antipsicótico y el paciente se duerme por 18 horas. Queda duro como un tronco. Entonces, realmente en estos casos es importante recurrir a un médico especialista. Ahora, doctor, el índice de prevalencia en nuestro país con respecto a la enfermedad de Parkinson, ¿se tienen estadísticas? Se hicieron estadísticas en el Hospital de Clínicas hace varios años, pero en realidad no hay una estadística correcta en la población nacional. No hay una estadística muy bien hecha, o sea, se hacen estudios muy aislados, pero no tengo una estadística. ¿Eso dificulta el trabajo, doctor? Dificulta un poco el trabajo, pero en realidad nosotros al médico especialista generalmente le llega un alto porcentaje de pacientes con trastornos ya neurológicos, ¿verdad? Entonces una cosa es hacer una investigación en la población general y otra cosa que yo, por ejemplo, me ponga a hacer una incidencia de pacientes que yo veo con Parkinson. Evidentemente los pacientes que yo veo con Parkinson son muchísimo más significativos que la población que ve un médico clínico, porque a mí ya me derivan los pacientes con esta enfermedad. Ahora, doctor, mucho se habla también en estos tiempos acerca del uso medicinal de la marihuana, de aceite específicamente. ¿Existe algún tipo de indicación para los pacientes con Parkinson? Ese es un tema muy importante y conflictivo, porque una cosa es lo que yo puedo constatar con mi paciente haciendo el uso de una sustancia. Por ejemplo, puedo yo probar el cannabis, específicamente el cannabidiol, y eso tiene cierto efecto sintomático para mejorar el temblor, el paciente mejora su ansiedad, pero eso es una cosa. Por otro lado está lo que nosotros realmente debemos respetar y debemos regirnos por la ciencia médica y por las publicaciones que sugieren los grandes centros de investigación y las publicaciones que están aceptadas internacionalmente. Yo no puedo hacer lo que a mí me parece y lo que a mí aparentemente está bien, pero no. Yo tengo que basarme en lo que está escrito en un libro y basarme en la literatura actual. Actualmente el uso del cannabis o cualquiera de sus derivados no está indicado en la enfermedad de Parkinson. No está indicado. No está en absoluto indicado. Puede ser que el paciente sienta cierta mejoría de los síntomas al inicio del uso, pero esto no quiere decir que un uso a largo plazo pueda ser muy perjudicial para la salud. Nadie me garantiza que dentro de unos años esta enfermedad va a ser mucho más difícil de tratar si uso cannabinoides, ¿verdad? O sea, derivados del cannabis. Nadie me garantiza que el paciente pueda tener más frecuentemente trastornos cognitivos, memoria, atención, concentración, lenguaje, percepción. Por ahí eso empeora el trastorno de alucinaciones. No terminé de explicarles sobre el Parkinson. Sí puede haber en la enfermedad de Parkinson alucinaciones, pero no son fabulaciones, no son alucinaciones muy complejas y en general se relacionan al uso de los medicamentos. El uso excesivo de medicamentos para Parkinson puede producir confusión, nosotros le llamamos delirium, pero habitualmente se le conoce como confusión o síndrome confusional, que el paciente está desatento, desorientado, incoherente, olvida las cosas. Y en ese contexto de confusión puede tener alucinaciones visuales, puede estar agitado o puede quedar con una somnolencia intensa y dormirse 12 horas, después despertarse unos minutos, después volver a dormirse. Entonces la confusión
Las alteraciones de la percepción, o sea, alucinaciones, sí se pueden ver por el uso excesivo de medicamentos para Parkinson. Y también ahí hay un detalle, que el uso excesivo no quiere decir la dosis que uno está tomando solamente. También se debe tener en cuenta el estado de hidratación del paciente. O sea, un paciente puede estar tomando 6 pastillas por día de un medicamento durante varios meses y está bien. Pero un día está deshidratado, está con una infección urinaria, está tomando mucho líquido y esas mismas 6 pastillas se acumulan, se concentra eso en sangre y le causa alucinaciones y alteraciones de la percepción, ¿verdad? Ahora, la edad, doctor, en la que empiezan a aparecer, ahí precisamente vemos imágenes de eso que hablábamos recién con respecto al uso medicinal. Sin embargo, la edad, a partir de los 60 o mucho antes ya pueden manifestarse algunos síntomas. Después de los 60 años, la incidencia es muy superior a los pacientes menores, ¿verdad? O sea, es mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 años, ¿verdad? Pero también existen casos de enfermedad de Parkinson en pacientes jóvenes e incluso Parkinson juvenil, que puede aparecer desde los 20 años o 25 años de edad. Hay personas que ya pueden tener la enfermedad de Parkinson. Gracias a Dios, esto es una excepción. Realmente es muy raro que la gente tenga la enfermedad de Parkinson de muy joven. Pero existen pacientes jóvenes con Parkinson y también es importante la edad en el sentido de la instauración del medicamento. Generalmente los especialistas en neurología hacemos un intento de utilizar cualquier medicación contra el Parkinson en el momento que el paciente es muy joven, siempre y cuando se guarde la levodopa para el futuro. La levodopa es el medicamento, lo que le llamaríamos el gold standard, o sea, es el medicamento más efectivo para la enfermedad de Parkinson que contamos hasta ahora, pero tratamos de guardar esa arma para el futuro, porque la enfermedad de Parkinson la manga más adelante. Claro, es una enfermedad degenerativa y en algún momento probablemente vamos a necesitar levodopa. Entonces, pacientes menores de 60 años, en general tratamos de utilizar cualquier otra medicación como pramipexol, rasagilina, pirivedil, cualquier medicamento que se llama agonista dopaminérgico, o sea, hace un efecto similar a la levodopa, para guardar la levodopa para un futuro, para utilizarla después de unos años cuando ya no se pueda controlar la enfermedad con los agonistas. Ahora, doctor, por último, para ir cerrando la entrevista, ¿qué es lo que puede hacer y ya no puede hacer un paciente con esta enfermedad? Porque de hecho lo limita muchísimo. Bueno, eso realmente hay que evaluar paciente por paciente. Como había mencionado hace rato, no altera las funciones superiores, las funciones cognitivas. O sea, en principio el paciente, como también su cuerpo es un poquitito más lento para responder a los movimientos, puede ser un poquitito más lento en dar sus ideas, por ejemplo. Ser más lento, pero no quiere decir que tenga un trastorno de la memoria, ni la de concentración, ni nada de eso. En realidad, él puede seguir puede seguir administrando sus bienes, no tiene demencia, puede seguir con su vida normal, ¿entiendes? En algunos casos en los que los trastornos motores son muy severos, evidentemente va a haber cierta limitación para conducir un vehículo, ¿verdad? Porque puede ser más lento en las respuestas. Pero aparte de eso, su vida con los medicamentos habituales, si la enfermedad está bien controlada, o sea, los síntomas están bien controlados, puede tener una vida normal. O sea, también una recomendación siempre no es acudir al neurólogo ya cuando uno tiene síntomas de tal o cual enfermedad, sino como de manera preventiva también, doctor, instar a la ciudadanía que vaya a consultar por lo menos una vez al año a un neurólogo, ¿verdad? Eso en caso de tener antecedentes familiares muy significativos puede ser, ¿verdad? En realidad lo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta es, debe consultar con su médico tratante, debe tener un clínico, un médico de confianza a quien le cuente sus trastornos, sus molestias, un médico que le llamamos de cabecera. Puede ser un médico de familia, puede ser un médico general, puede ser un clínico. Eso es lo más importante, tener un médico a quien recurrir. Este médico clínico, este médico tratante, un médico de familia es quien, ante los síntomas, ante las molestias, va a saber a quién exactamente derivar al paciente para ser evaluado, si necesita un tratamiento especialista, ¿verdad? No es necesario que todas las personas recurran directamente a un especialista neurólogo ante cualquier duda. Lo importante es que no se automediquen, no hagan lo que le cayó bien lo a la vecina, lo que le cayó bien lo al primo, este remedio le hizo lo bien a fulano. Ponete esta crema, te va a cambiar. Claro, o de repente hacer lo que se dice en las redes sociales. Muchísima gente llega al consultorio por primera vez, o sea, por primera vez ve a un neurólogo y ya está usando el aceite derivado del cannabis, por ejemplo. Es una gran locura. Si no está aprobado
por los entes internacionales, en neurología por lo menos. Yo no sé si hay otras especialidades que aprueban para otras cosas, ¿verdad? El tema es de la investigación científica, hay que tomarlo con pinzas. La medicina no escapa a los intereses económicos. ¿Quién auspicia o quién paga por una investigación científica? ¿A mí quién me va a pagar por dejar de hacer consultorio y dedicarme a un estudio de investigación? ¿Voy a perder dinero? A no ser que venga un laboratorio farmacéutico que está interesado en que yo venda tal producto, claro, y me paga una fortuna. Entonces a mí me compensa dejar mis pacientes y ponerme a investigar. Entonces, la ciencia médica no escapa a los intereses económicos. Entonces, muchas cosas que se dicen no son reales, sino están respaldadas por intereses económicos, comerciales. Entonces es importantísimo recurrir a un médico, ver cuáles son realmente las cosas que están indicadas. En las redes sociales, en internet, uno puede encontrar cualquier barbaridad. Y hacer cualquier barbaridad. Y hacer cualquier barbaridad si su médico es el doctor Google. Entonces, realmente, el doctor Google puede tener muchísima información, es muy útil siempre y cuando se utilice correctamente. El médico le puede decir, señor, señora, busque tal información específica, este es el síntoma que usted tiene, esta es la enfermedad que yo creo que usted tiene. Uno busca información de páginas de universidades extranjeras, por ejemplo, de asociación de pacientes, de asociación de enfermos. Esas informaciones pueden ser correctas, ¿verdad? Ante cualquier duda le consulta a su médico. Doctor, muchísimas gracias por la visita y esperemos tenernos nuevamente para ir hablando de otros trastornos neurológicos. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sol tiene más novedades. Esas